que serían los desaparecidos de General Alvarado. También homenajeamos a nuestras madres y nuestras abuelas por el símbolo de lucha y de coherencia que han llevado a lo largo de su lucha. Comenzaremos, como es tradicional, con la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. Carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor, periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que se reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. El 24 de marzo de 1976 derrocaron a ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyen como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para 9 meses más tarde. En esa perspectiva, lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez, sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que coincidieron en las elecciones de 1973, el 80% de los argentinos, y que sigue en pie como expresión objetiva de la voluntad del pueblo, único significado de ese posible ser nacional que ustedes invocan tan a menudo. Invirtiendo ese camino, han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan a la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justifica todos los medios que usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener información se extravía en las mentes perturbadas que las administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo que ustedes mismos han pedido. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es, asimismo, la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de Prensa Libre, Horacio Novillo, apuñalado y calcinado después de que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales. A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes. La lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales. Se realiza más allá del bien y del mal. Estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta
que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, a la que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta procurara la paz, que el general Videla defiende los derechos humanos, o que el almirante Macera ama la vida, aún cabría pedir a los comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país, tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no están desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esta Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Los 30.000 desaparecidos. Los desaparecidos de General Alvarado. Presente. Julio López. Presente. Natalia. Presente. Manolo. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Este año queremos recordar también y nombrar a quienes eran los desaparecidos de nuestro distrito. Jorge Raúl Olave. Presente. Estela Beatriz Lombardo de Olave. Presente. Roberto Daniel Malmoria Bravo. Presente. Américo Cholo Eiza. Presente. Carlos Segismundo Caris. Presente. Mario Alfredo Tomás Molina. Presente. José Luis El Flaco Leduc. Presente. Néstor Miguel Roldán. Presente. Mario Alberto de Fabio Colman Fernández. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre.